¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó hondo y puso fundamento sobre la roca. Lo están viendo. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Llega el momento donde empieza la lluvia, ¿y qué pasa con aquella casa que no tenía fundamento? Y el que estaba sobre la roca se quedó firme. ¿Cuál de las dos casas le gustaría a usted? ¿La uno, la que estaba firme, o la que se la llevó, la que se fue? ¿Cuál? Muy bien. Pues entonces vamos a ver lo que el Señor nos dice para que nosotros estemos ahí y cómo cuidarnos de los otros. Primero, el Señor hace una pregunta, y es que para tú estar firme, tú tienes que definir quién es tu Señor. El Señor le pregunta y le dice a ellos: ¿por qué ustedes me llaman Señor, Señor, si no hacen lo que yo digo? Es decir, hay muchas personas que se encuentran viviendo o están en las iglesias o dicen ser cristianos de la boca para afuera, sin embargo, no hacen la voluntad de Dios. Y el Señor le dice: ¿por qué tú me llamas Señor, Señor, si ni siquiera tú puedes obedecer mis palabras? Esto que el Señor le pregunta es muy interesante porque utiliza dos veces la palabra Señor. Primero, los hebreos, los judíos, los israelitas entendían que el Señor solamente era uno, que era Jehová, Yahvé, pero ellos no mencionaban el nombre, sino que ellos solamente se referían a Dios como Señor. Y ahí el Señor le está confirmando dos veces: ¿por qué ustedes me llaman Señor, como su maestro, como el que enseñaba, como Jesús, como algunos lo veían? Pero vuelve y lo confirman: ¿por qué me llaman Señor, como Dios? Porque Jesús es Dios. Y era algo triste porque había muchas personas ahí. Si Jesucristo fuera evaluado, muchos dijeran: wow, Jesucristo era el mejor, tenía la iglesia más grande de aquel momento. Estamos hablando de que tenía multitudes que estaban ahí. Sin embargo, Jesús sabía la realidad de que tristemente, en medio de esa multitud, había muchas personas que sabían decir: Señor, yo soy hijo tuyo, Señor, yo te sirvo, Señor, yo hago. Sin embargo, todo eso ocurría de la boca para afuera. Si nosotros queremos estar firmes en la roca, lo primero que tenemos que considerar es si Jesucristo es verdaderamente nuestro Señor. Miren, no es solamente decirlo, es hacer lo que Él dice que nosotros hagamos. Yo les voy a poner un ejemplo. Si ustedes tienen una empresa y contratan a varios empleados, y ustedes le dicen a esos empleados: llévenme estos productos a tal lugar, y esos empleados ninguno lo hace, ¿qué ustedes hacen con esos empleados? Lo despiden, ¿verdad? Si nunca le obedecen, tienen que ser despedidos. Si usted tiene un hijo que no le obedece, ¿qué usted hace? Le castiga. Entonces, mis hermanos, tenemos que estar claros que cuando decimos que Jesús es nuestro Señor, no es suficiente con decir solamente: yo creo que Jesús es el Señor. Porque verdaderamente Jesús es tu Señor cuando tú haces lo que te manda tu Señor. Porque de lo contrario no será tu Señor. Tu Señor es quien te ordena, quien te manda, quien te dice, quien te indica, quien te guía. Pero si tú no haces lo que Él te manda, lo que Él te dice, lo que Él te ordena, lo que Él te guía, lo que Él te motiva, entonces aunque tú digas que tú eres cristiano, que tú eres de la primera iglesia bíblica cristiana de Alma Rosa, que tú eres de no importa, ¿sabes qué? No, Jesucristo no es tu Señor. Evangelizando, una vez encontré a un joven que le estaba predicando la palabra, y cuando le estaba predicando como que se cansó de que le predicaran el evangelio y dijo: espérate, ¿verdad? Yo soy cristiano. Pues qué bien. Sí, yo voy a una iglesia. ¿Y cómo se llama tu iglesia? No recuerdo bien, pero un pastor viejito, bien bacano él, yo voy ahí. Yo dije: sí, pero está bien, esa es tu iglesia, pero tú haces la voluntad de Dios. No, pero voy a la iglesia. O sea que yo creo en el Señor Jesús. Y se fue. Mis hermanos, eso no es ser cristiano, lamentablemente.
ser cristiano, tener a Jesús como Señor, es hacer la voluntad de Dios. El Señor lo define fácilmente a través de este gráfico que ustedes tienen aquí en su pantalla. Los que invocan el nombre de Jesús y escuchan su palabra y la obedecen, eso, Jesucristo, es su Señor. Ahora, si una persona invoca el nombre del Señor Jesús y dice, Jesús es mi Señor, no escucha la palabra de Dios, pero no la obedece, no puede decir que Jesucristo es su Señor, lamentablemente. Y eso pasa en todas las iglesias del mundo, donde muchas personas escuchan domingo tras domingo el mensaje de la palabra de Dios, donde hay personas que van y les gustan los mensajes, pero se olvidan de obedecer lo que escuchan. Tienen sus devocionales en las casas, en sus casas, estudian la Biblia, pero ¿qué? Se olvidan de hacer lo que el Señor le manda. La Biblia dice en Mateo capítulo 7, versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. De esa persona es que Jesús es Señor. No todo el que dice soy cristiano es cristiano. Incluso hay muchos de esos que dicen yo soy cristiano, yo soy de Dios, que lo que son es una vergüenza, porque viven como impíos. Hacen las cosas de los impíos, se emborrachan con los impíos, andan y hacen las lujurias y fornicaciones de los impíos y luego dicen, yo soy cristiano. Nunca diga que es de aquí, váyase para otro lugar, pero no para aquí. ¿Por qué? Porque los que son del Señor hacen lo que el Señor les ordena. Yo no voy a decir que usted va a ser perfecto, yo sé que no, pero yo sé que el que vive conforme a la voluntad de Dios hace lo que Él dice. Amén. Si tú puedes responder quién es tu Señor, entonces ahora tú puedes responder la siguiente pregunta, que es importante para nosotros entender claramente qué estamos haciendo, cómo estamos viviendo, que es cuál es nuestro fundamento, en quién estamos fundados. El Señor Jesús le dice, ¿quién es tu Señor? Jesucristo. Bueno, pues entonces tú vas a hacer lo siguiente, que es primero una condición. ¿Cuál es la condición? Mírenlo aquí. Va a Jesús por medio de la fe. Punto. Mírenme a mí para que puse todos los puntos ahí, pero no se desconcentren para explicarlo. Va a Jesús por la fe. ¿Por qué va Jesús por la fe? Porque los que estaban allí, Jesucristo tenía a sus discípulos que creyeron en Él por fe, menos uno, pero había muchos que no iban a Jesús por la fe, iban a Jesús como maestro. Wow, Jesucristo es un duro enseñando la Biblia. Yo tengo que ir allá y escuchar lo que el Señor dice, porque hay que reconocerlo. Él sabe oratoria, Él sabe hablar. Jesucristo no quiere que vayan a Él por como Él predicaba. Otros iban, wow, no, el Señor eso es lo mejor que hay, porque Él da pan con pescado, en el medio, y no le echa cachú porque no había. Pero tú sabes qué, Jesucristo es lo mejor, pan, cachú y vino del agua. Tenemos que estar con Él. Eso no funciona. Otros iban con Jesús, ¿por qué? Porque sanaba. Otros iban con Jesús porque expulsaba demonios. Otros iban con Jesús porque donde Él estaba se pasaban buenos tiempos. Pero esa no es la condición que Jesús quiere para que nosotros vayamos a Él. Jesucristo quiere que tú vayas a Él teniendo fe y confianza de que Él es tu Señor, Él es tu todo, Él es tu Salvador. A Jesucristo se le reconoce como tu Señor y Salvador personal. Amén. Luego de que tú le escuchas solamente por la fe, entonces viene, te acercas a Él por la fe, viene el escuchar la palabra. Por el oír viene la fe. Y todo el cristiano que ya se ha acercado por medio de la fe, entonces ahora le toca la parte práctica. ¿Cuál es la palabra de Dios? Tenemos la Biblia, el estudiar la Biblia, el meditar la Biblia. Olvídense, si un día yo llego aquí y doy una profecía, yo estoy seguro que mi hermano Albeli, sí, el Señor me dijo anoche mientras yo dormía que el hermano Albeli me tiene que buscar a final de año un vehículo. Sí, ¿dónde está Albeli? Siento de Dios que el Señor me está diciendo esto. No me crean. Si un día yo digo en base a mi palabra que el Señor me dijo que iba a venir mañana, no me crea.
El Señor no viene mañana, el Señor viene cuando Él quiera. Si un día yo digo que me soñé, que no me crea. Créale ¿a quién? A la palabra de Dios. No significa que Dios no usa a las personas. Claro que sí. Dios utiliza personas. Dios tiene muchas maneras de hablar con nosotros. Pero la manera más confiable y segura que nosotros tenemos para confiar en lo que nosotros recibimos es escuchando la palabra de Dios. Ahora, si no obedeces la palabra de Dios, de nadie te sirve. Jesucristo dice, el que viene a mí, escucha mi palabra y la hace, le voy a comparar. ¿Por qué? Porque el Señor no quiere que nada más estemos escuchando y no hacemos nada. Había un musulmán que decía, wow, la fe de los cristianos en teoría es muy buena, pero ninguno, si los cristianos practicaran lo que ellos aprenden cada domingo, el mundo entero fuera cristiano y no hubiera un musulmán. Pero los cristianos no viven como lo que ellos escuchan cada domingo. ¡Poh! Si nosotros obedeciéramos verdaderamente lo que escuchamos en la palabra de Dios, usted puede estar seguro que como iglesia, que como sector, que como país, seríamos muy diferentes. Sería un cambio y una transformación demasiado grande. Sin embargo, no lo es. ¿Por qué? Porque ahí estamos fallando en esa parte de la obediencia. ¿Cuál es el estilo de vida? Ahí lo dice. Primero, cava hondo. Mis hermanos, nadie es cristiano o es maduro en la fe, para ser más claro, de la noche a la mañana. Te conviertes hoy y ya mañana, permiso Gabriel, yo voy a predicar. Eso no pasa. La vida es todo un proceso. Gabriela nació y todavía no sabe hablar y tiene 2 años. Ella ya se sabe los colores y sabe contar hasta 5, pero no más de ahí. ¿Por qué? Porque eso es un proceso. En la fe es igualito. Hay personas que se quieren desesperar y quieren, espérate. Es tiempo de cavar hondo, de hacer raíces. ¿Para qué? Para que tú estés preparado para cuando vengan los momentos difíciles. Lleva paciencia. Señor, mira, pero yo quiero hacer esto. Sí, espérate. Todavía. Señor, yo quiero establecer una iglesia. Sí, espérate. Todavía. Señor, yo quiero ser pastor, predicador. Espérate. Yo quiero cantar. Espérate. Primero, ve cavando hondo. Profundiza en la Biblia, aprende la Biblia, vive la Biblia y llegará tu momento. Luego, entonces que tú cavas hondo, viene la parte de edificación hacia arriba. ¿Qué significa eso? Entonces viene la parte de tú servir a los demás y de estar ahí. Y el Señor va a ir construyendo en ese edificio de servicio y amor hacia los demás. No es correcto que nosotros empecemos al revés, construyendo el edificio y después haciendo el hoyo hacia abajo. ¿Funciona? Claro que no. Entonces el Señor nos enseña eso. ¿Por qué? Porque mientras más hondo cavamos en la palabra de Dios y nos inventamos en Cristo, entonces tendremos más seguridad y más protección. ¿Y qué pasará entonces cuando venga la tormenta, el río, el viento, la tempestad, los momentos difíciles? Entonces nosotros podemos estar seguros porque estamos en la roca. Mis hermanos, la vida cristiana no está exenta de problemas. Vamos a tener problemas, enfermedades, una olla que nos está llevando el fuego. Vamos a tener todas las situaciones del mundo, crisis, podemos tener problemas de todo tipo, puede llegar. Si alguien le dice que no, le está mintiendo, porque la Biblia nunca ha enseñado eso. Sin embargo, el problema es que cuando lleguen esos momentos difíciles de cualquier tipo y tú estás en la roca, mira, puede venir el ciclón George funcionado con Katrina. ¿Y qué va a pasar? Tú te vas a quedar firme en el Señor Jesús. Y el Señor nos enseña eso y nos dice, cava hondo, para que cuando empiece a subir y venga ese viento, entonces tú puedas resistir. Mis hermanos, Dios quiere eso, que nosotros estemos con fundamento bíblico, cristiano, con fundamento de aprendizaje de la palabra de Dios, para que estar preparado para cuando venga el problema. Hay personas que se quieren preparar cuando llegue el problema. Pero así es peor, mis hermanos, así duele más. Imagínense un boxeador que comienza a entrenar cuando esté en la pelea ahí mismo. Mire, le van a dar golpe, que eso mete miedo. Pero si usted se prepara antes, cuando suba al ring a la pelea, ya usted va a estar mejor para noquear a su rival. Mis hermanos, eso es lo que el Señor quiere, que nosotros estemos preparados
firmes en la roca, para cuando llegue la tormenta, nosotros decir que tenemos la victoria en esa roca, la cual es Cristo. Amén. Búscalo a Dios. Yo conozco el caso de un famoso evangelista, Charles Templeton. Sale en el libro del Caso de la Fe de Lee Strobel, un libro muy bueno que le he leído varias veces, lo recomiendo. Charles Templeton, él era una promesa en la predicación. Él era un expositor increíble, así lo identifican, y trabajó nada más y nada menos, oye Andrés, con Billy Graham. Él estuvo junto a Billy Graham, y Billy Graham eran mejores amigos. Él era el que se decía que iba a ser el evangelista mundial por cómo predicaba. Y Charles Templeton estaba todo el tiempo con Billy Graham, y cuando lo ponían a él, la gente prefería escucharlo a él antes que a Billy Graham. Y estoy hablando, quizás hay muchas personas que no saben, Billy Graham fue la persona que en el siglo pasado más almas alcanzó y más personas impactó con el evangelio. Cuando no existía YouTube, cuando no existía redes sociales, lo que hizo Billy Graham fue extraordinario. No sé si eso se vuelva a repetir. Pero ¿qué pasó con Charles Templeton? Charles Templeton se olvidó de tener fundamentos firmes. Y oigan lo que él dice. Me faltaban las habilidades intelectuales y la preparación teológica que requería para afianzar mi fe y mis creencias. Inevitablemente las preguntas y las dudas comenzaron a plagarme. Mi razonamiento me comenzó a desafiar y a veces a refutar las creencias centrales de mi fe. Así, esta promesa se fue para siempre y murió siendo un agnóstico ateo. Él era ateo en Canadá. O sea, cómo este señor pasa de ser una promesa de la predicación, que todo el mundo decía que este iba a ser un predicador impactante a nivel mundial, a ser un ateo que luchó mucho hasta contra Billy Graham y hizo muchas enseñanzas ateas en el mundo. ¿Cómo llegó ahí? Él mismo lo describió en esa entrevista. Yo nunca tuve un fundamento firme en las creencias que yo tenía. Yo lo predicaba, pero no lo vivía. Mis hermanos, si nosotros queremos nunca caer, si queremos estar firmes en Dios, nuestro entrenamiento será basado en la obediencia, en obedecer su palabra, en confiar en Dios, aunque no veamos el final del camino, porque sabemos que el final del camino en Cristo hay final, pero sin Cristo nunca llegaremos al final. Amén. Entonces, ese es mi primer llamado, que si vamos a estar firmes en la roca, obedezcamos a esta roca, obedezcamos a Cristo en cada una de las situaciones. Y con amor yo te lo puedo decir, si no te pones en la roca, ahí vendrá la destrucción. Lucas 6:49. Mas el que oyó y no hizo, oiga bien, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra. Y luego, ¿qué pasó? Sobre la tierra sin fundamento, contra cual el río dio con ímpetu, luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Mis hermanos, yo no sé si eso no le molesta, pero el fundamento, oiga bien, el fundamento de lo que están sin fundamento, el fundamento de lo que están sin fundamento, lo que no tienen fundamento, ¿qué es? La vida de hipocresía. Es la máscara. Podemos cantar aquí duro, podemos escuchar la predicación y decir amén, gloria, siga predicando, dale, que no se acabe esta prédica, yo no tengo hambre, predique. Para después, por ahí, hacer todo lo que no debemos hacer. Al Señor no le agrada eso. Eso se llama hipocresía, y el Señor ha hablado 3 enseñanzas ya que está en contra de las personas hipócritas. No se acerquen a Dios por hipocresía, acérquense a Dios conociendo que verdaderamente Él está ahí para nosotros, para mantenernos firmes en cada una de las situaciones que tenemos. ¿Qué pasa con este grupo de personas? Miren, son los que escuchan a Dios, pero lo escuchan a Jesús, pero lo escuchan de cualquier forma, especialmente en este caso como maestro, menos como su Señor. Escuchan la palabra, pero al final no la hacen. ¿Qué significa esto? Que no profundiza su vida en Cristo.
no la pone sobre la roca, sino que la pone sobre otros métodos, pues yo soy un cantante en la iglesia, yo soy bien. Pero yo soy el que hace tal función en el cuarto de... pero yo soy un maestro de... pero yo soy de los que predica. Eso está en tus propios méritos. Y si tu seguridad está en tus propios méritos, mire qué va a pasar cuando venga el río, el viento y los problemas. Eso ¡fua! Se va. No puedes poner tu confianza en ti mismo o sin fundamento. Ese estilo también desea las cosas ya, publicar rápidamente sin yo pensar para que las personas vean que yo soy el más duro de los cristianos. El día de hoy quiero darle una enseñanza que dice Lucas 6:49. Denle me gusta, síganme, suscríbanse, dejen comentarios que soy lo mejor que le ha pasado. Ese tipo de enseñanza no es lo que Dios quiere de nosotros. El cristianismo no es una máscara. El cristianismo es una realidad sobre la cual nosotros nos tenemos que preparar. Hay una lucha espiritual. La Biblia habla que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra ¿quiénes? Principados, potestades, contra huestes de maldad. Y tenemos que estar preparados, firmes, y la mejor manera de estarlo es en la roca. ¿Por qué? Porque cuando vengan esos problemas, nuestra vida, si no está en Cristo, se irá. Ustedes han escuchado la historia de los cerditos, que viene un cerdito y el lobo le está cayendo atrás y construye rápido una casa. Eran no sé qué arquitectos. Uno lo construye de paja, el otro la construye de madera y el otro la hace de concreto. Y cuando viene el lobo, sopla sobre la de paja. ¿Y qué pasó? Fue volando a correr el cerdito. Cuando llega la de madera, cogió lucha, pero al final cayó. Pero cuando llegó a la de de concreto armado ahí, ¿qué pasó? Sopló y no la pudo derribar. Y eso va a pasar. El diablo va a venir. Y si tú estás con una casa de paja, ahí va a tener que venir. Oren por mí, que me está llevando el lobo de la historia. Después, la de madera. Pero cuando tú estás firme en la roca, tú vas a estar seguro que aunque te mueras, vivirás, porque Dios te ha dado vida eterna en Cristo Jesús. Ustedes me dirán, pero no entendí. Yo no sé si usted recuerda, pero eso pasó muy cerca y nos explica lo que es una casa sin fundamento. En el ensanche Osama están haciendo un edificio y debilitaron la tierra de esa casa. Pasó creo que a 8 esquinas de aquí. Debilitaron los cimientos de esa casa. No está sobre roca, sino que estaba sobre una arena, porque el terreno en el ensanche Osama no es tan rocoso como el de esta zona. Y empezaron a hacer ese hoyo la constructora y todo lo demás. Cuando llegó la lluvia, llegó la brisa, con ímpetu, sopló. ¿Y qué pasó? Se derrumbó. El Señor me preparó ese para la prédica, porque... Pero miren, mis hermanos, ¿cómo se derrumba así fácilmente? Y la casa es sólida. Ustedes ven que tiene block, tiene todo eso, pero ¿qué le faltó? Fundamento. Cuando vinieron estos tiempos de lluvia, en mi casa ustedes saben que soy agricultor, tengo mis matas de plátano. Y hay una que yo la vi y ella es finita y subió mucho, la más grande de todas. Miren, subió ese árbol porque no le daba mucho sol. Subió. Y yo, ¿cuándo va a dar su fruto? Y empezó a dar su fruto. Yo, wow, gloria a Dios, porque me voy a comer esos platanitos que van a nacer muchos, pensando yo. Y creció allá y está echando. Cuando anunciaron, vendrá una vaguada con fuertes vientos. Yo dije, no voy a tener fruto, porque desde que llegue esa brisa, se la va a llevar. La única mata que se cayó fue la que tenía mi chin de platanito ahí. ¿Pero por qué? Porque no tenían que estar firmes, no tenía sus raíces bien fuertes, no tenía su tronco bien fuerte, no estaba bien cimentada en el tronco. Entonces, eso pasa con nosotros. A veces subimos tanto hacia arriba que nos olvidamos de cavar hacia abajo. ¿Y cómo yo construyo hacia abajo haciendo mis raíces? Yendo a Cristo, yendo a la roca, olvidándome de mí. Olvidándome de lo que dicen los demás y haciendo la voluntad de Dios, porque yo no estoy aquí para ser visto, sino para que el Señor sea glorificado, que Dios reciba la gloria, porque Él es el que nos sustentará en cada momento de nuestras vidas, mis hermanos. ¿Qué vamos a hacer? Yo conozco el caso
otro, de un señor que muy famoso no voy a mencionarlo porque sé que los curiosos aquí lo van a buscar de una vez y van a ver sus videos, pero está en YouTube y él era muy seguido en el mundo cristiano, pero él no se congregaba, esa persona. Yo siempre me encontraba raro porque sus enseñanzas eran buenas en honor a la verdad. De repente, el año pasado, él se declaró de otra religión y dijo, ya yo no soy cristiano, sino que ya yo soy lo otro. Yo dije, wow, yo lo admiraba y yo sabía que había algo raro y al final se quedó demostrado que si tú no profundizas la vida en Cristo, vas a caer y te vas a apartar. No importa el tiempo que tú tengas en la fe, sigue profundizando, porque mientras tú vayas subiendo, también tienes que ir bajando en la búsqueda del Señor. Y asimismo, me gustaría darle unos consejos prácticos, porque yo sé que a muchos les gusta tomar la foto de la diapositiva, se la puedo enviar, pero que con estos estilos usted lo pueda practicar y nunca olvidarse de eso. Si usted quiere tener una vida profunda en Cristo, oiga lo que usted va a hacer. Hay muchísimas más cosas, pero esas son las que usted va a descubrir por medio de este método. Primero, lea la Biblia, el que oye, ¿verdad? Ore a Dios para usted tener guianza. Tenga comunión con los demás hermanos para que usted también se sostenga con ellos en la fe. Ayune, sacrifique su carne, no le dé todos los deleites a la carne y sobre todo obedezca a Dios. Todos los principios después de esto usted lo va a encontrar en la misma palabra de Dios cuando usted obedezca a la Biblia. No por medio de teología, sino por medio de una vida práctica en Dios.